Una, dos, ya. Hola, este es Espacio en Equilibrio, un programa de difusión sobre salud y salud mental del Instituto de la Familia AC. Yo soy Gabriela Martín del Campo y este día tenemos con nosotros al doctor Osvaldo González Larrivier. Hola, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, el tema que vamos a hablar hoy es generalidades sobre la inmunización efectiva y pues vamos a hablar de las variantes del virus SARS-CoV-2 y también sobre la efectividad de las vacunas y todas las dudas que tengan ustedes acerca de las vacunas, de si se pueden combinar, de qué son estas variantes del virus, qué es un virus incluso, ¿no? Yo creo que es muy importante que todos estemos pues enterados y enteradas para que podamos pues salir de esta de una vez, ¿no? Y yo creo que la vía es como saber de qué estamos hablando. Entonces, pues bueno, voy a presentar al doctor Osvaldo González Larrivier. Pues el doctor Osvaldo González Larrivier es médico reumatólogo, y pues ¿quieres hablar un poquito más de ti? Porque bueno, yo sé que tienes una especialidad en medicina interna y reumatología, tienes un diplomado en administración de hospitales e epidemiología clínica, fuiste profesor de cursos de pre y posgrado en la Facultad de Medicina de la UNAM durante 20 años y pues fuiste médico adscrito en los servicios de medicina interna y reumatología y jefe de enseñanza y subdirector médico en el Hospital Central Sur de Pemex y reumatólogo titular en la Clínica Lomas Altas. Fuiste en algún momento y director del Hospital de Especialidades de la Ciudad de México, doctor Belisario Domínguez, y actualmente eres médico especialista en medicina interna y reumatología en la Clínica de Integración Médica Especializada, CIME. Pues otra vez bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Pues, ¿cómo quieres empezar? ¿Cómo empezamos a hablar sobre, pues, esto que nos tiene a todos muy asustados, ¿no? Con muchísimas dudas, pues, acerca de qué pasa, ¿no? Con las vacunas en general, cuáles son, cómo se hacen, qué eficacia tienen, cuánto dura su eficacia, etcétera, etcétera. No sé cómo quieras empezar. ¿Quieres empezar hablando sobre el virus y las variantes para que todos entendamos qué es un virus? Porque yo creo que esto es algo que cuesta trabajo de entender. ¿Qué es eso? ¿Es un bicho? ¿Es igual que una bacteria? ¿Anda por todos lados? ¿Por qué no nos explicas un poco esto? Muchas gracias. Bueno, la primera cosa es que, pues lógicamente estamos en la pandemia desde hace 1 año y medio. Este virus, como todos sabemos, porque la verdad es que ha habido una cantidad enorme de información al acceso de todos nosotros. Este virus, pues, se empieza en China y los primeros reportes de su existencia y de la enfermedad que estaba provocando fueron precisamente de ese país, que se fueron o se extendieron al resto del mundo a partir de diciembre del año pasado. Nosotros en México tuvimos los primeros casos entre marzo y abril, y pues después de que tanto en nuestro país como en otros países del mundo empezamos a relajarnos un poco debido a que todo indicaba que sin que la pandemia hubiera desaparecido, pues los casos ya eran menos, las hospitalizaciones eran menos comunes, menos frecuentes, y las muertes de la misma manera. Claro que hay países, como es el caso de la India, de Estados Unidos, de Brasil, por supuesto nuestro país, que se han mantenido a la cabeza de todos los demás países del mundo. Pero incluso en estos países en donde ha habido tal cantidad de casos, pues también se observó que había un decremento. Y ahora pues resulta que ya estamos nuevamente en un franco repunte. Después de que veíamos ya países como Estados Unidos, como Inglaterra, en donde ya la vida social ya se empezaba a retomar, en este momento ya se empieza a hablar nuevamente de la necesidad de guardar muchos cuidados, de tener sobre todo la distancia social,
de evitar acudir a lugares cerrados, y el repunte es una evidencia a nivel mundial. Si vemos las estadísticas del mundo, si vemos las estadísticas de nuestro país, pues ya vamos otra vez para arriba. Un poquito más adelante vamos a platicar de las características de este virus, que es el que nos está, el virus Delta, y más recientemente el Delta Plus, que es el que nos está pegando tanto. El virus en realidad no es un ser vivo, por eso no podemos hablar de que algunas veces ya veremos esto de las vacunas, que se habla de vacunas de virus muertos. En realidad no podemos hablar de un virus muerto porque el virus no es un ser vivo. El virus es una partícula que contiene en su membrana, en su exterior, capas de lípidos, de proteínas, de algunos carbohidratos, y básicamente se caracteriza porque lo que tiene es material genético, es decir, el RNA, el ácido ribonucleico, y el DNA, que es el ácido desoxirribonucleico. Interesantemente, pues el virus, esa partícula es mucho más pequeña que las bacterias. Para que nos entendamos, los virus pueden infectar a las bacterias, se pueden introducir a las bacterias y dañarlas. Y acuérdense, por definición, lo que pasa con el virus es que no puede vivir por sí mismo. Para poder vivir necesita estar en otro organismo, y su éxito depende de eso, poder penetrar a las células de otro organismo y ahí reproducirse. Cuando se reproduce de manera significativa, lo que sucede entonces es que estalla esa célula, se liberan grandes cantidades de virus y se van a infectar otras células. Pero el virus no es un organismo vivo. Entonces aquí empezamos con un concepto de los que ya se ha modificado. A lo largo del tiempo hemos aprendido y hemos cambiado muchos conceptos a partir del inicio de la pandemia. Por ejemplo, lo que habíamos considerado tiempo atrás del cuidado con las superficies, pues ahora resulta no es que no se pueda transmitir el virus a través de las superficies. Esto sí puede ocurrir, pero es excepcionalmente raro. El virus se va a transmitir por el aire, por los aerosoles. Oye, Y entonces eso es ahorita. ok, déjame que te... Entonces, esto de estar desinfectando todas las superficies y la comida que te llega y estar con este miedo y desinfectarte los zapatos cuando entras a los lugares y todo esto, ¿no tiene mucho caso? ¿O sí? ¿O cómo funciona? La verdad es que todo lo de los zapatos, el andar limpiando ahí las cosas que compramos en el súper y ponerles desinfectante y todo lo demás, eso no tiene ningún sentido, no tiene caso, no es necesario. El que reparemos de repente en tener alguna precaución con alguna superficie, como puede ser una mesa de trabajo o alguna cosa así, pues no está de más. Lo de los zapatos, ni al caso, no tiene sentido. Muy bien, ok. Entonces, ¿cómo se puede medir el riesgo? Es decir, ¿o qué hay que hacer? Si no es desinfectar absolutamente todo, bueno, que las manos sí, porque supongo que te tocas con ellos la nariz, los ojos, la boca, que es pues donde salen estos aerosoles que tienen el virus que pueden infectar, ¿no? Correcto, sí. Ujú. Esa sería, por ejemplo, el lavado de manos sigue absolutamente vigente. Esto lo hemos escuchado ya hasta el cansancio. El guardar distancia, este es otro punto fundamental, les decía hace un rato, aguas con entrar a los espacios cerrados, y muy importantemente, pues el tapabocas o la mascarilla, ¿verdad? Porque como me decía el otro día un paciente, bueno, si es tapabocas, nada más me tapo la boca. Y la verdad de las cosas es que se tiene que tapar la boca y la nariz. Se ha hecho ya mucho énfasis en que si la mascarilla no se utiliza de manera apropiada, entonces es como si no se estuviera utilizando. Más aún ahora que ya tiene tal nivel de relevancia, se está planteando formalmente establecer cuáles son las mascarillas que son realmente de utilidad y cuáles no lo son, para que esas eventualmente desaparezcan. ¿Y cuáles son? ¿Qué es lo que tú has visto, digamos, leído? Mira, por ejemplo, no es tanto lo que yo haya visto, sino lo que ya está establecido, los
famosos estos cubrebocas o mascarillas KN95, que tienen una forma romboidal y que tiene la capacidad de adherirse un poco más a la cara. Eso va a ayudar indudablemente. La utilización, por ejemplo, de caretas es de un valor relativo, puede ayudar, sobre todo si vamos a acudir a lugares cerrados, al supermercado, cosas así. Y por supuesto, pues los lentes también nos van a dar cierto grado de protección, ¿no? Pero básicamente la idea sería colocarse la mascarilla de manera apropiada y, bueno, considerar que la gran mayoría son desechables, generalmente se pueden utilizar un día y deben ya de desecharse. En algunos casos es cierto, se pueden dejar en algún espacio en la casa para que se ventilen, para que se puedan eventualmente quedar totalmente desprovistos de humedad y eventualmente se pueden volver a utilizar. Lo ideal es que no sea así, pero lo que sí es un hecho es que sabemos que mucha gente se pone un cubrebocas, por ejemplo, hecho en casa y se lo vuelve a poner al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, sin estarlo lavando, sin tener mucho cuidado en que esto pues se mantenga realmente libre de humedad sobre todo, ¿no? Incluso una cosa que me enteré recientemente por algún colega pediatra, que resulta que una de las cosas que hacen los niños chiquitos es que se cambian de tapabocas porque como unos son más padres que los otros, entonces se comparten el tapabocas y uno se pone el del otro porque le gustó más el que tenía su cuate y entonces esto se vuelve verdaderamente una genialidad, ¿no? Ok, entonces estos cubrebocas, los tricapa, ¿no? Y los otros que mencionaste, pues son uno diario. De preferencia sí, pero como les decía, se puede poner en la casa y lo pones allí, no sé, en la puerta o lo pones en algún espacio en donde se pueda ventilar, no necesariamente al aire libre, dejarlo 3 o 4 o 5 días en donde ya queda completamente libre de humedad, por supuesto que tampoco tenga polvo y lo puedes volver a utilizar. Lo ideal es que se deseche, pero la verdad es que también los costos pues, podrían resultar ya muy altos, de tal manera que esto se puede considerar como viable. ¿Y es viable desinfectarlos con algún spray? En algunos casos se podría hacer de una manera así, que se le ponga muy poquito, porque la verdad es que eso puede favorecer que el material del que están hechos se empiecen a liberar pequeñas partículas de tela o del material utilizado, y entonces eso nos va a provocar alguna molestia en la cara, eventualmente incluso vamos a estar inhalando estos pequeños fragmentos que fueron liberados producto de la aplicación de desinfectantes, de tal manera que no es lo ideal. Muy bien, ok. Bueno, pues más o menos tenemos la idea de cómo, de qué es un virus, ¿no? De que es un organismo que necesita un huésped, que en este caso pues, somos nosotros, ¿no? Para alojarse ahí, atacar a nuestras células, reproducir más virus. Y entonces, bueno, ¿cómo es que pues, funcionan las vacunas para poder ayudarnos a que esto no suceda? Bueno, en realidad las vacunas lo que hacen es lo mismo que hace el que una persona sea infectada. Cuando un individuo tiene contacto con algún microorganismo, como puede ser una bacteria o puede ser un virus, habitualmente lo que va a suceder es que esta persona va a montar lo que llamamos una respuesta inmune contra ese microorganismo, que es un agente que es externo. De las cosas que hace nuestro sistema inmune es atacar agresores como pueden ser virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, protozoarios, pero también va a rechazar lo que no es propio, como puede ser cuando hay tejidos que se trasplantan. Entonces, ¿qué es lo que hace la vacuna? La vacuna lo que hace es presentar una parte del microorganismo en cuestión, si es que se trata de una bacteria o una parte de las partículas virales, en caso, por ejemplo, del tema que nos ocupa, se le presenta al sistema inmunitario
a fin de que genere una respuesta. Por definición, anteriormente se consideraba que una vacuna era una sustancia compuesta por microorganismos y que iba a dar lugar a que se presentara una respuesta inmune. Microorganismos que podían estar atenuados o que podían estar inactivados. Ahora el concepto de vacuna es que es un preparado de antígenos que, aplicado a un organismo vivo, va a provocar una respuesta inmunitaria. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que va a provocar que, al igual que cuando nos exponemos al microorganismo o al virus, según se trate, nuestro sistema inmune provoca una respuesta de defensa para que la próxima vez que esa bacteria o ese virus lleguen a nuestro cuerpo, nuestro sistema de defensas lo reconozca y no le permita que se pueda reproducir. Entonces, básicamente eso es lo que hace la vacuna. Presentarle, en este caso, por ejemplo, al sistema inmunitario una fracción del virus para que el virus lo pueda reconocer, perdón, para que el sistema inmune pueda reconocer al virus y montar una respuesta contra él. Hay varios tipos de vacunas, ahorita platicamos de eso. Okay. Pero básicamente eso es. Vacuna significa estimular respuesta inmunológica. Ok. Tú te estabas diciendo, son unos antígenos, no necesariamente es el virus atenuado, que es lo que se usaba antes o sabíamos que se hacía antes, ¿no? De tal manera que entraba, que no infectaba completamente y entonces tu sistema inmune preparaba una respuesta para atacarlo. Ahora, ¿cómo se hace? Es decir, porque lo que yo he oído es que hay diferentes tipos de vacunas que se hacen de diferente manera, ¿no? Unos hablan de mejores, de peores, pero antes de hablar de la eficacia y antes de hablar de cómo, de quién pues las hace, ¿no? Y por qué serían buenas unas o malas otras. ¿Nos puedes explicar, por favor, qué es esto, ¿no? Del ARN mensajero y qué es esto del vector viral, y cuáles son de unas y cuáles son de otras. Yo creo que sería importantísimo que lo entendiéramos con lenguaje más o menos accesible. La verdad de las cosas es que normalmente, incluso yo tuve oportunidad de conversar con muchos colegas a principios del año pasado, cuando se echó a andar todo este propósito de generar vacunas o de fabricarlas como tal. Lo que sabíamos hasta ese momento es que para que una vacuna saliera al mercado, tenía que pasar muchísimo tiempo. Tenían que pasar 4, 6 o 10 años de estar haciendo ensayos, de estar haciendo experimentos, de probarlo primero en organismos vivos, como podía ser un ratón de laboratorio, o podía ser un primate, después probarlo en voluntarios sanos, después empezar a utilizarlo ya en condiciones en donde había enfermedad y darlo cada vez y cada vez a más y más personas. Entonces se hablaba de que qué barbaridad, para que una vacuna salga y se pueda considerar eficaz y segura, tienen que pasar muchos años. La primera inquietud que surge ahorita es que resulta que las primeras vacunas salen en un año. Entonces de ahí viene todo un mecanismo de desconfianza en donde dicen, bueno, qué barbaridad, como que en un año, si las vacunas necesitan muchos años para poderse generar y ser seguras. Lo primero que puedo decir al respecto es que de los estudios que se hacen para las vacunas ahora y antes, se mide por un lado la eficacia, pero el otro, que es muchísimo más importante, es la inocuidad, es decir, que no haga daño. Lo primero, y esto lo decía Hipócrates desde la antigüedad, que decía primero no hacer daño. Entonces eso es lo más importante cuando se genera una vacuna. Entonces cuando salen las vacunas ya se hicieron infinidad de pruebas para poder establecer que no existe la posibilidad de daño o existe mínimamente.
Ahora, ¿qué sucede en este momento? Que resulta que después de un año surgen vacunas. Y surgen vacunas con una tecnología extraordinaria. ¿Por qué razón salen en un año si se supone que se necesita que se hagan ensayos clínicos repetidos y cada vez en más personas, etcétera? Bueno, la simple y sencilla razón es que, en primer lugar, estamos en una pandemia. Ahorita ya en el mundo hay más de 4 millones de muertos en las cifras oficiales. Hay estimaciones que la verdad de las cosas es que el número de muertos en el mundo ya rebasa los 10 millones. Acordémonos que siempre vamos a estar expuestos a tener epidemias. Si nos ponemos a pensar en las epidemias, bueno, a nosotros nos tocó ya en 2009, cuando surgió el virus porcino, el H1N1, que por cierto surgió en México, y después se extendió a todo el mundo, se consideró pandemia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pero hubo o hay un tratamiento altísimamente eficaz contra ese virus, cosa que a la fecha no tenemos contra el actual coronavirus. La otra cosa, bueno, pues hay epidemias, por ejemplo, como la del SIDA, como la viruela, como la epidemia que sucedió precisamente hace 100 años, bueno, la gran pandemia, que fue lo que se le conoció como la gripe española, que en realidad que como estaba el mundo en la Primera Guerra Mundial y en ese momento España estaba como país neutral, ellos sí reconocieron la existencia de esta gripe y por eso se le puso la gripe española. Bueno, la estimación de la cantidad de muertos a principios del siglo antepasado, a principios de 1920, se estimó de alrededor de 50 millones de muertos. Y la gente no sabía qué hacer, estaban vueltos locos, no se les ocurría nada, era una cosa de pánico. Si nos vamos más atrás, no tiene caso hablar de las pandemias que hubo en la antigüedad, en la Edad Media y muchas cosas así que mataban todavía más personas. Ahorita llevamos 10 millones. Entonces, ¿qué? Lógicamente, pues la ciencia tiene que dar una respuesta a una situación que es apremiante y generadora de un gran temor. Entonces empezaron a hacer inversiones bestiales y empezaron a haber miles y miles y miles de voluntarios para sacar adelante las vacunas. Y entonces este hecho de que ahorita dispongamos de diferentes tipos de vacunas, que ahorita les voy a comentar, no es sino un tributo a la inteligencia humana, un éxito descomunal de la ciencia, en donde se ha podido hacer esto en un tiempo récord. ¿Y por qué un tiempo récord? Porque estamos en una pandemia, porque la gente se está muriendo y porque se están saturando los hospitales. Entonces habría que hacer esta cuestión de manera muy, muy acelerada. Muy bien. Entonces, ¿por qué no nos explicas, digamos, cuáles son, pues, los tipos de vacuna, cómo se construyeron, cuánto tiempo tienen, ¿no? Pues, investigándose, porque yo supongo que no es de un año para acá, ¿no? Yo creo que las técnicas, o me supongo, tú dime, ¿no? Que las técnicas que se utilizan para para fabricar estas vacunas llevan más tiempo, pues, dándose, ¿no? Sí, claro, claro. Miren, por ejemplo, si hablamos así de los tipos de vacunas que hay, la primera que nos ha llamado mucho la atención es de lo primero que surgió fue la vacuna de Pfizer y de Moderna, ¿no? Que es una vacuna de lo que le llaman el RNA mensajero. O sea, lo único que hace es utilizar las partículas virales que las engloban en unas capas de lípidos, de proteínas, y lo que hacen es que una parte del virus, a la que por cierto le han retirado su capacidad de infectar, se le pone, se le rodea de estas sustancias que les estoy platicando para que llegue al organismo, se pueda meter a la célula y se le inyecta digo, esto es fascinante desde el punto de vista de lo que es la metodología científica y las investigaciones, son cosas de más allá de la ciencia ficción, pero se logra que se introduzca
el material genético del virus adentro de la célula, pero es un material genético que no se va a replicar, que no va a infectar la célula, que lo único que va a hacer es estar allí para que se empiece a haber una reacción de parte de los componentes celulares, lo reconozca como un intruso, y entonces la célula misma empieza a producir esa misma partícula que se le inyectó en la vacuna, ese fragmento inactivo de ácido ribonucleico, en este caso del virus. Entonces, ¿qué sucede? Que el mismo cuerpo empieza a producir grandes cantidades de este fragmento de la proteína para que a su vez los glóbulos blancos empiecen a reconocerlo y todo se monte, toda esta respuesta inmunológica. Esto ya se empezó a usar desde hace mucho tiempo. Bien dices, no es algo que tenga un año. Se empezó a utilizar esta metodología desde los 90s, especialmente para tratamiento del cáncer y cosas de este tipo. Y entonces, pues lo que se van haciendo es ir afinando y afinando. Pero insisto, había una gran prisa por hacerlo. Estamos en pandemia y la gente se está muriendo. Entonces no había manera de decir, bueno, espérenme, me voy a tardar 10 años en sacar una vacuna. Pues no era posible. Es más, ahorita ya se está planteando que probablemente en una siguiente camada ya no vayan a tardar un año, vayan a tardar un mes, cuando eventualmente se presenten algunos otros microorganismos que puedan estar afectando al ser humano. Entonces, bueno, es una metodología que ya tenía otros ensayos y otros usos, y que dadas las condiciones emergentes se empieza a utilizar, y la verdad se ha utilizado con un gran éxito. Por ejemplo, en el caso de esta vacuna, que se dice, no, pues es que es material genético, y ese material genético se mete a tu célula. Bueno, el problema de que se meta el material genético a mi célula es que se metiera al núcleo de la célula. No se mete, se queda fuera del núcleo. Se queda fuera del núcleo nada más para que mi propio organismo empiece a producir ese material que eventualmente favorezca que los glóbulos blancos empiecen a producir anticuerpos y defensas contra él. Pero no se mete al núcleo, no puede modificar genéticamente. Es un material genético que es incapaz de replicarse. Lo único que hace es tener presencia, nada más. Sí, lo único que hace es alertar al sistema inmune diciendo que ahí está para que entonces se defienda, pero no infecta ni No modifica infecta. nada, ¿no? No lo Y puede hacer. estas de ARN mensajero, ¿son cuáles, doctor? Son las dos vacunas de las gringas. Ya sabemos que en Estados Unidos tienen la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Esas dos son las de RNA mensajero, son las únicas que utilizan el RNA mensajero en esas características, ¿verdad? De no utilizar otro virus, sino utilizar solamente el contenido antigénico, el contenido de RNA en este caso. Entonces, esas son las dos. Después hay otras vacunas, ya lo hemos oído, hasta el cansancio, por ejemplo, que nos hablan de vacunas de vectores virales, ¿no? Estas vacunas de vectores virales lo que hacen es que, y esto también es producto de la inteligencia y de la creatividad del ser humano, de los alcances que pueda tener la ciencia, y la verdad es que estar viviendo este momento es algo, desde mi punto de vista, muy, muy emocionante. Entonces, lo que hacen estos es que utilizan un virus que sea muy conocido para el ser humano, uno que se llama adenovirus, que de estos adenovirus hay más de 100 diferentes, y de estos 100, unos 40 son los que pueden infectar al ser humano, y estos adenovirus son los que pueden causarnos cuadros catarrales, gastroenteritis, conjuntivitis, ¿no? Y entonces, ¿por qué se utilizan estos adenovirus? Para que al adenovirus se le quita todo su potencial de replicación y se le pone en su lugar el material genético del
del coronavirus, ¿no? O sea, la diferencia sería que las vacunas de RNA mensajero es que el RNA mensajero va nada más cubierto de puras sustancias químicas y así es como se introduce al organismo. En el caso de las vacunas de vector viral, esa parte del virus capaz de infectarnos, que ya se le quitó también todo el potencial de poderse reproducir, esa parte del virus es la que del virus, del coronavirus, se le pone al adenovirus y es así como se introduce al cuerpo. Entonces, a la hora que llega al organismo, pues lógicamente es un virus, en primer lugar, que cuando nos infecta no nos hace daño. Tenemos una gripa de 2, 3 días o una conjuntivitis o una gastroenteritis transitoria. Entonces el organismo lo puede reconocer, pero lo importante es que ese virus tiene acceso a la célula y va a poder introducir a la célula ese material genético, que es el que queremos que fabrique la respuesta inmunológica, ¿no? Y de estas vacunas ya sabemos que está la vacuna de AstraZeneca, la de Janssen o Johnson & Johnson, que es lo mismo, la vacuna de CanSino y, por supuesto, la vacuna de Sputnik. Esas serían las vacunas que tienen el vector viral. Y después hay otras vacunas chinas que esas sí están utilizando los virus inactivados. Antes hablaban de virus muertos. Ya les expliqué. No podemos hablar de un virus muerto porque el virus no tiene vida en sí mismo. El virus para vivir necesita estar en otro organismo. Y por esa razón toda esta cuestión de las superficies empezó a perder vigencia. Pues sí, puede haber un virus ahí unas horas o unos minutos, pero la bronca son los aerosoles, la transmisión en el aire. Por eso hay que cuidarnos mucho de no estar en espacios cerrados y especialmente sin tener la mascarilla. Ok. Entonces, básicamente eso sería. Esta Sinovac, ¿de qué grupo, a qué grupo pertenece? ¿Qué es la que están poniendo ahora para los de 18? Sí. Por ejemplo, esta vacuna de Sinovac, que es la de Coronavac, que viene siendo el laboratorio. Y hay otra vacuna que se parece mucho, que es la que están poniendo en muchos lugares en Latinoamérica, como Chile, que es la Sinopharm. Estas vacunas son vacunas de virus inactivados, es decir, sí me van a poner un coronavirus, pero es un coronavirus que es absolutamente incapaz de producirme enfermedad. Lo único que hace es conservar la característica que va a reconocer mi sistema inmunológico a fin de que a la hora de que lo introduzco, el sistema inmunológico se va a comportar contra ese virus inactivado exactamente de la misma manera que se comporta contra el virus vivo que potencialmente puede dañar. Es decir, lo reconoce como ajeno y monta una respuesta inmunológica contra él y lo destruye. Y sobre todo lo que va a hacer es guardar memoria para que la próxima vez que entremos en contacto con ese virus, nuestro sistema inmunitario nos proteja rápidamente. Muy bien. Y ahora háblanos de las reacciones secundarias que tanto temen. Claro, y además es una cosa muy seria, como yo les decía, de ninguna manera en ciencia o en medicina se va a minimizar algo que puede ser muy dañino. Bueno, les voy a poner el ejemplo de los fármacos. Los fármacos en un momento dado, el fármaco que a ustedes se les ocurra, se puede empezar a utilizar para tratar una enfermedad y pasa todos los ensayos clínicos, igual que lo que conocemos ahorita de que se sintetiza la molécula, la fase 1, la fase 2, la fase 3. La diferencia es que fase 1 es cuando se prueba el medicamento o la vacuna en unos cuantos individuos sanos, después de que ya pasamos las fases de experimentación en el laboratorio y en los animales. La fase 2 es cuando se empieza a utilizar en un número mayor y la fase 3 es cuando ya se utiliza en condiciones incluso de exposición significativa, es decir, la gente ya está en la calle con la presencia del virus y a ver qué tanto se puede defender. Entonces, claro que lo más importante, como yo les decía hace un rato,
es la posibilidad de los efectos secundarios. Y eso es lo que más nos preocupa. De hecho, acuérdense que, por ejemplo, en Europa de repente dijeron, no, con la pena, la vacuna de AstraZeneca podrá ser una vacuna muy de los ingleses, pero en Bélgica, en algunos otros lugares dijeron, aquí no hay esa vacuna, se prohíbe. ¿Por qué se hizo? Porque en ese momento se empezaron a reportar casos de trombosis. Dicho sea de paso, también se ha reportado trombosis con la vacuna de Janssen o Johnson Johnson, que es lo mismo. Pero la verdad, y sin querer de ninguna manera minimizar esto, porque claro que es muy importante, es que han sido casos muy limitados, muy escasos. Acuérdense, el que ocurran dos eventos, uno después del otro, no quiere decir necesariamente que ahí exista relación causa-efecto. Por ejemplo, se empezó a hacer un gran escándalo porque de repente con la vacuna de AstraZeneca que se aplicaba en asilos de ancianos, se morían los viejitos y entonces empezaron a decir que la vacuna de AstraZeneca estaba matando a los viejitos. Bueno, pues es que a la hora de que se hace un estudio formal, se identifica que la cantidad de personas mayores de 80 años en este caso, que se estaban muriendo, no estaba rebasando al de la cantidad de muertes esperadas. Entonces se consideraba que es muy difícil establecer una relación de paralelismo o de causa-efecto. Si yo en este momento voy y me vacuno y salgo de vacunarme y me atropella un coche, pues yo creo que no le voy a decir a la vacuna que por culpa de la vacuna es que yo tuve ese accidente. Lo mismo, un individuo que es gordo, que fuma, que es hipertenso, que es diabético y se infarta, bueno, se murió al día siguiente de que lo vacunaron. ¿Fue la vacuna o no fue la vacuna? No lo sabemos. No se vale decir que no fue la vacuna. Lo que hay que hacer es hacer estudios extensos para poder asegurar si hubo o no relación causal. Pero el dato duro, fíjense, independientemente, por ejemplo, en el caso de la vacuna de AstraZeneca, independientemente de que muchas veces no se ha podido establecer esa relación que yo les platico de causa-efecto, imagínense, de cada 1,000,000 de personas vacunadas, una ha hecho trombosis. Échenle porcentajes. Entonces, si la vacuna es lo único con lo que vamos a poder salir adelante de esta pandemia, no existe otra cosa, además de la vacuna, por supuesto, van a existir algunas cosas ya de nuestro cuidado personal y nuestro comportamiento, como el uso del cubrebocas o mascarilla. Pero si ocurre un caso en 1,000,000, entonces la verdad es que la posibilidad de que yo tenga una trombosis y me da coronavirus es infinitamente mayor, porque la asociación de trombosis con la enfermedad de COVID-19 está perfectamente establecida. Pero también la incidencia de trombosis en las mujeres que toman pastillas anticonceptivas o en los fumadores es también mucho mayor que si te pones la vacuna. Ahora, si tú dices, no, es que como 1 en 1,000,000 le da trombosis, entonces yo no me vacuno, bueno, pues el asunto sería que la probabilidad de que tú seas 1 en 1,000,000 es una probabilidad infinitesimal. Si ese criterio se utiliza para decidir no vacunarte, pues a mí me parece que es un criterio muy pobre, porque es lo que siempre decimos que es la relación riesgo-beneficio. Miren, yo creo que hay mucha gente muy inteligente y muy informada que ha decidido no vacunarse. Hay algunos argumentos muy sólidos de gente que simplemente considera que esto no da todavía la suficiente confianza, que no hay todavía las suficientes pruebas. Yo creo que hay argumentos en ese sentido muy sólidos. El movimiento antivacunas es otra cosa. Hay movimientos o grupos de personas que la verdad es que incurren en unas irresponsabilidades muy preocupantes en donde difunden mentiras y a mucha gente pues se clava con las mentiras, ¿no? Por ahí uno de nuestros expertos en coronavirus, que es el doctor Alejandro Macías, él decía, bueno, yo no entiendo por qué la gente
no cree en los científicos, pero sí en cambio les cree a todo lo que andan balbuceando en las redes sociales, ¿no? Ahí sí les cree todo, y ahí sí no hace ningún cuestionamiento y se queda con las patrañas que puedan estar diciendo. Pero a la hora que un científico hace un planteamiento, ese cuate ya no se le cree porque tiene intereses económicos y por no sé qué cosa. Entonces, claro que pueden existir riesgos, sí hay, indudablemente. En este momento no ha habido todavía una situación en donde una de las vacunas disponibles haya presentado tal nivel de efectos secundarios que vaya a salir del mercado. Sí podría llegar a suceder, no lo sabemos. Pero lo que sí les digo es que eso de que te cambia el código genético y de que te introducen un chip miren, esas cosas son absolutamente ilógicas. El chip lo tenemos ya introducido desde que andamos con nuestro teléfono celular y se enteran de todos nuestros movimientos, conversaciones, mensajes y cuantas cosas, ¿no? Entonces, hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Hay que ver qué tanto nos va a poder dar más seguridad. Pero en este momento de la pandemia, el dato duro es, y si me permites, me paso a esto, es que en este episodio, en este rebrote mundial del virus Delta, que fue un virus que originalmente se originó en la India, y que ahorita ya es el Delta Plus. Recordemos hace unos meses cómo empezó a incrementarse la mortalidad en la India, donde eran miles y miles y miles de muertos por día. Es que ya estaba ese virus por ahí. Bueno, pues este virus, en este momento, es el responsable de de muchos más casos. Lo que hasta este momento sabemos es que el virus Delta es un virus que se contagia muchísimo más, pero que aparentemente es menos letal, es decir, es menos agresivo, es menos capaz de producir enfermedad grave y muerte. Pero a lo que yo iba es que está perfectamente establecido que de los casos que existen, la gran mayoría, más del 95%, y en otras estadísticas todavía cercano al 99%, de las personas que se mueren son personas no vacunadas. De las personas que se infectan son personas no vacunadas. De las personas que se agravan son personas no vacunadas. Eso no quiere decir que los vacunados no se puedan enfermar y eventualmente no se puedan morir, pero de veras, desde el punto de vista de porcentajes, nada que ver. Entonces, en esta tesitura del poco tiempo que tenemos de la utilización de estas vacunas, que mucha gente dice, es que son experimentales, algo tienen de razón, porque salieron muy rápido y se hicieron las pruebas de manera muy acelerada. Pero sí, fíjate, porque estamos en pandemia. Si no estuviéramos en pandemia, no se habría hecho esto de esta manera tan acelerada. Es que son experimentales. Ah, bueno, pues entonces nos esperamos hasta el 2032 a ver si ya sacamos unas vacunas que no sean experimentales y seguramente entonces ya andaremos en los 40 millones de muertos, ¿no? No se vale. Entonces hay que adaptarnos a las condiciones específicas, ¿no? Acuérdense cuando en los 1700 altos sale el ferrocarril, la gente decía, no te subas al ferrocarril porque la velocidad que lleva esa cosa te va a ser imposible que tú puedas respirar. Entonces la gente mejor decía, no, yo no me subo al ferrocarril porque a esa velocidad una persona no respira. Por favor, ¿qué fue lo que pasó? Pues ahora ya hay tren bala, ¿no? Entonces la verdad es que siempre surgen ese tipo de expectativas y de inquietudes que son entendibles, está bien, son razonables. Pero acuérdense, ahorita lo único que nos va a poder hacer que acabemos con esta pandemia es la vacuna. Muy bien. Oye, ¿y esta variante Delta Plus son mutaciones? Y explícanos por qué los virus mutan. Sí, acuérdense, los virus lo que tienen es material genético. Entonces, en la medida que los virus se van replicando, la replicación necesariamente lleva cambios. Nosotros en nuestras células, nuestra replicación celular lleva a que tengamos cambios.
cuando las células se están reproduciendo mucho. En biología siempre ha sucedido y por eso es la evolución. Los virus todo el tiempo están mutando. La gran mayoría de las veces las mutaciones de los virus son deleterias, es decir, o no sirven para nada o lo perjudican. Pero otras mutaciones sí son más problemáticas, más difíciles. Entonces, la replicación de los virus, la reproducción de los virus dentro de las células, entre más oportunidad se le dé a los virus de que estén reproduciendo dentro de las células, es decir, entre más seres humanos estén desprotegidos y le permitan al virus infectar a las personas, en esa medida los virus se van a estar replicando más y como consecuencia de esa replicación va a haber mutaciones. Mutaciones quiere decir son cambios y esos cambios, como les decía, muchas veces no sirven para nada, pero muchas veces hacen que el virus sea o más agresivo o más infeccioso. Muy bien. Oye, ¿y tienes alguna estadística sobre la efectividad de las vacunas para esta variante en particular? En este momento, la verdad es que yo no quiero meterme mucho a esto de las estadísticas, porque sí se ha hablado de cuáles son las vacunas que pueden ser más efectivas y las que son menos. Efectivamente, hasta este momento, todas las vacunas, en mayor o menor medida, van a ayudarnos a proteger contra el virus, contra la variante Delta del virus y la variante Delta Plus. Aparentemente hay vacunas, como es el caso, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, que puedan llevar a tener un poco más. Bueno, la de AstraZeneca hay algunos cuestionamientos en ese sentido, pero no se puede establecer fehacientemente que exista ahorita una vacuna que no sirva para eso, porque las variaciones son variaciones menores. Entonces, sí se puede todavía utilizar la vacuna y nos puede proteger contra esa variante. Pero acuérdense de una cosa, en este momento, como están las cosas y como todavía hay muchísima gente expuesta y se le está dando oportunidad al virus de que se replique, entonces en este momento hay muchas más probabilidades de que siga habiendo mutaciones y que pueda llegar un momento en que surja una mutación mucho más perjudicial. Esto, desde el punto de vista teórico, esto es algo que se sabe. ¿Cómo podemos evitar esto? Que exista más gente inmunizada y que de esta manera el virus tenga menos organismos donde replicarse. Esa sería, digamos, el secreto. Pero en este momento yo no debo de tener desconfianza de que si yo tengo la vacuna de Coronavac o Sinovac o tengo la de CanSino o la de AstraZeneca, voy a estar más desprotegido que el que tiene la vacuna de Pfizer. De repente la vacuna de Pfizer como que es la más fuerte, la más chic, ¿no? Sin embargo, pues acuérdense que la vacuna de Pfizer se tiene que mantener entre menos 70 y menos 80 grados centígrados. Yo de repente me cuestiono, bueno, ¿y qué tanto aquí en mi país han podido satisfacer esas condiciones de almacenamiento para que realmente esta vacuna mantenga la eficacia que se espera? Pfizer generó por ahí unos bloques de hielo seco a fin de que en el transporte y en otros lugares la vacuna se pueda mantener a esas temperaturas. Pero la verdad es que en este momento la vacuna que me tocó es la vacuna que es buena. Esa es lo importante. Yo no me voy a andar esperando a que a ver si me toca la vacuna que quiero, porque a lo mejor en ese lapso de tiempo me voy a infectar. Claro. Ya que nos estás hablando de los beneficios de la vacuna, ¿por qué no nos explicas cuáles son de una dosis nada más, cuáles son de 2 dosis, cada cuánto se tiene que poner la segunda dosis, en qué vacuna, cuánto tiempo, qué pasa? Te estoy preguntando muchas cosas. ¿Qué pasa si se revuelven las vacunas porque alguien se puso la primera dosis, pero después ya no llegó la segunda dosis? Y además de esto, la otra pregunta es, ¿de qué depende las reacciones inmediatas como fiebre, dolor de cuerpo, todo esto que a las personas en general les asusta muchísimo?
¿De qué depende, con qué vacuna te pasa más esto, con cuál menos? Depende del organismo. Pues bueno, son como 4 preguntas seguidas, a ver si me las puedes Sí, contestar. en esta última, que desde luego sí inquieta mucho, normalmente lo que sucede es que hay un dolor en el sitio de la aplicación, que puede haber dolor en toda la extremidad, en este caso el brazo, que puede haber incluso hasta cierta dificultad para el movimiento como consecuencia del mismo dolor, y que exista dolor de cabeza, fiebre y malestar general. Generalmente esto dura unos cuantos días. Efectivamente, sí, tal parece que hay algunas vacunas que son más capaces de provocar esto que otras. Por ejemplo, se habla mucho que de las vacunas que más provocan estas reacciones, bueno, las reacciones leves, la que se les ocurra, la que ustedes quieran, y ahí no hay gran diferencia entre unas y otras. Pero vacunas fuertes, es decir, una vacuna muy fuerte, muy sólida, capaz de generar una gran inmunidad, es la vacuna de Sputnik. Los rusos todavía no acaban de convencer al mundo de los beneficios de su vacuna. Se están atrasando mucho para dar a conocer los estudios de fase 3. Pero el dato duro es que como usan diferentes tipos de adenovirus, entonces ellos son el hecho de utilizar el adenovirus 26, creo que se llama, en la primera dosis y el 5 en la segunda, hace que pueda haber una respuesta inmunitaria mucho más enérgica, mucho más intensa, mucho más protectora, pero sí es una vacuna que puede provocar mayores efectos secundarios, de mucha fiebre, dolor de cabeza, malestar general, etcétera, que puede incluso a veces diarrea, que puede incluso durar varios días. Pero así que exista una diferencia significativa, probablemente nada más esta vacuna, que es la que les menciono. Claro que habrá quien diga, pues es que yo me puse Pfizer y me sentí muy mal 3 días. Pues sí, claro, esto nadie lo va a negar o lo va a dudar, porque esto depende de las respuestas individuales. Todas las vacunas requieren de 2 dosis, excepto, ya sabemos, la de CanSino y la de Johnson Johnson. En este momento ya se está hablando de manera muy fuerte que la de CanSino, que por cierto también falta de que publiquen sus resultados de la fase 3, y en otro momento sería bueno platicar algunas de las excelsitudes metodológicas que siguieron los chinos para sacar adelante esta vacuna, que verdaderamente fueron a avalar estas vacunas. Pero a lo que voy con esto es a que todas requieren 2 dosis, excepto estas dos, CanSino y Johnson Johnson. Que si se va a necesitar una segunda dosis de CanSino, todo indica que sí. Si se va a necesitar una segunda dosis de Johnson Johnson, todo indica que sí. Si se va a necesitar una tercera dosis de Pfizer, eso es lo que se está planteando en este momento. Interesantemente, ayer Israel ya autorizó la tercera dosis de Pfizer para su población. Como sabemos, como es una población reducida, pues en Israel el programa de vacunación ha sido un éxito gigantesco. Pero el planteamiento oficial de los organismos internacionales y de los expertos en el mundo es: no podemos saber ahorita si se necesita una tercera dosis en el caso de las que se aplican 2. Nos tenemos que esperar hasta que acabe el año, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad. A lo mejor la inmunidad nos va a durar 4 meses, a lo mejor 6 meses, a lo mejor un año, no lo sabemos, no lo podemos saber. Entonces hay quien dice, espérense, hasta que acabe el año y ya tengamos una gran cantidad de gente que ya recibió la vacuna y ya tiene un año que la recibió, para poder establecer si ya tenemos condiciones o criterios para determinar si se necesita o no, en el caso de las de 2, una tercera aplicación. La tercera aplicación la segunda de Johnson Johnson no tiene todavía una asertividad mayor, pero donde sí todo indica que se va a necesitar una segunda dosis, aunque todavía no se dice de manera oficial, es CanSino. Aquí en nuestro país nos vamos a meter en un lío porque los profesores fueron vacunados
con CanSino. Y ahora me voy a la otra. ¿Se pueden combinar las vacunas? La respuesta es, número uno, donde ya se probó por necesidades debido a que en algunos países de Europa se suspendió la vacunación con AstraZeneca, entonces a la gente que le habían puesto AstraZeneca le pusieron Pfizer. Lo que sabemos en este momento es que combinar Pfizer con AstraZeneca es perfectamente factible y altamente eficaz. Otras combinaciones no lo sabemos. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, si tú te vacunaste con una vacuna de RNA y quieres utilizar otra, bueno, pues de preferencia, si utilizaste Moderna, ponte Pfizer o viceversa. Si utilizaste una de vector viral, bueno, pues entonces busca una de la misma plataforma. Si no te vas a poner CanSino, pues a ver si te puedes poner AstraZeneca o te puedes poner Sputnik, ¿no? O te puedes tratar de que sea de la misma plataforma. Y las otras dos, la de Coronavac y la de Sinovac, esas dos vacunas, pues sí, la Sinopharm, perdón, esas vacunas sí serían también de la misma plataforma. Pero lo único que está demostrado ahorita, combinaciones, son AstraZeneca y Pfizer. Pero hay mucha gente que ya se ha puesto otras vacunas, que se puso CanSino y después se puso Pfizer, o que se puso AstraZeneca y después se puso Moderna, o que lo que ustedes quieran. Y hasta ahorita no hay números suficientes para poder dar una propuesta, excepto la primera que les mencioné. Muy bien. Pues mira, estamos aquí ya con las preguntas y los comentarios. Alguien me dice que se puso Pfizer, pero que pues le dio, pues se infectó y después ya no llegó a la segunda dosis y ahora ya se está poniendo AstraZeneca o incluso se está poniendo Sputnik, que si se puede poner esa dosis porque ya no encuentra la segunda de Pfizer y pues le dio COVID y cuánto tiempo tiene que pasar para que se pueda poner la vacuna después de haber sido infectada por COVID. Número uno, uno empieza a tener inmunidad a los 14 días después de la primera dosis. En las vacunas que se requieren 2 dosis, la inmunidad es débil. La segunda dosis se aplica generalmente a las 3 o 4 semanas después de la primera, aunque puede pasar más tiempo y no hay problema. Hay gente que dice, es que a mí me dijeron que Pfizer me tenía que poner a las 3 semanas y ya pasaron 2 meses y no me he puesto la segunda dosis. La verdad es que no hay problema, no pasa nada, mientras te pongas la segunda dosis. Después de la segunda dosis, para que ya se considere que la persona está inmunizada, debe de pasar un mes, 28 días. Pero si Ahora, tuvo COVID, combinaciones, nada más hasta ahorita, lo que yo propondría es Pfizer y AstraZeneca. okay, U sí. otras, como ya les dije, de la misma plataforma, ¿no? Y si tuvo COVID, ¿tiene que esperar cuánto tiempo? Porque dice aquí que AstraZeneca es de 3 meses, de 21 días. La No, segunda, perdón, no, 3 meses, 3 90 meses, sí, días. perdón, 90 días, sí, perdón. Ajá. Sí, en realidad la de AstraZeneca efectivamente se puede diferir la aplicación de la segunda. Entonces comento dos cosas. La primera es que por supuesto que una persona que está vacunada le puede dar COVID, indudablemente. La segunda, y esto yo ya he tenido casos en el consultorio, que hay gente que se vacuna y le da COVID a la semana. Bueno, esa persona ya estaba infectada, ya tenía el virus en el periodo de incubación y la vacuna todavía no alcanzaba a representar ninguna eficacia como para contrarrestar la proliferación del virus. Es decir, puede ser que a una persona vacunada le dé COVID, por supuesto que puede suceder, pero generalmente lo que va a suceder es que sea un COVID no grave. Y la segunda es que puede suceder que ya te había dado, que ya te habías infectado y que cuando te pusiste la vacuna ya estabas infectado y pues no te pudo hacer nada. Respondiendo a esta persona, pues yo le recomendaría que si se puso AstraZeneca, que tratara de ponerse, si se puso Pfizer, que tratara de ponerse AstraZeneca. Pero si no, pues que hable con su médico, probablemente se pueda llegar a algún acuerdo, hay forma de poder saber qué tan inmunizada está la persona. A veces los que han tenido COVID y se han vacunado hacen respuestas inmunitarias más sólidas
y en ocasiones a lo mejor con una sola vacuna podrían ya estar bien. Con mucho cuidado digo que podría suceder, pero Es decir, no hay claro, certeza. tendría que hacerse una prueba, este, para saber si tiene suficientes. Anticuerpos. Mira, Ujú. esto es importantísimo. Recordemos que la respuesta inmune tiene dos fases. Una que se llama respuesta inmune humoral, humor es líquido, que se refiere a la presencia de anticuerpos, y la otra es la respuesta inmune celular. Generalmente lo que se mide es la respuesta inmune humoral, se miden niveles de anticuerpos, pero la respuesta inmune celular no la medimos en los métodos convencionales. Y en ocasiones la respuesta inmune celular es incluso mucho más importante que la humoral. Entonces, sí, medir anticuerpos me da una idea, me sirve. Es útil saber los niveles de anticuerpos para poder determinar si estoy o no protegido. Pero no porque tenga bajos niveles de anticuerpos quiere decir que estoy frito. A lo mejor monté una buena respuesta inmune celular y probablemente esté yo muy protegido. Claro, que es diferente, que eso es bien importante decirlo, que es diferente medir anticuerpos que medir la probabilidad de que estés infectado. Esa es otra cosa. Y se hace con un PCR y se hace con una prueba rápida de antígenos. Es correcto, Porque a veces esto se confunde mucho, ¿no? es Ujú. correcto. Muy bien. Aquí tenemos pues otro comentario del grupo 33T. Venimos a ver al cuñado favorito. Y dice, ahí está, dice tercera llamada viendo al tío y cuñado. Está bueno. Mauricio Gutiérrez pone Eso es esto. el Moro, muchas felicidades. Ujú. Dice Miguel Ángel Saludos. Olivares Robles, excelente conferencia y excelente conferencista. Para sus preguntas, por favor, escríbanos aquí al chat que tienen en este canal de difusión IFAC para que podamos contestarlas, para que yo se las lea al doctor y las pueda contestar. Dice aquí Leonardo Gutiérrez, ¿es necesario que el 100% de la población esté vacunada para que se controle la pandemia? No es necesario que sea el 100%. Ya ahorita ya empieza a rebatirse aquel concepto de la inmunidad que le decían de manada o de rebaño, que suena así como que medio inapropiado para la población humana, y hay quien habla de la inmunidad de grupo, pero tal parece que ahorita ya para cómo están las cosas, ya no sería tan importante eso. A ver, me voy a tratar de explicar. Primero, no se necesita que sea el 100%. Con que sea entre el 70 y el 80%, con eso bastaría. El problema es que, ¿por qué? ¿Por qué sería suficiente? Porque el virus tiene menos organismos en donde pueda introducirse y se pueda replicar. Por modelos matemáticos se considera que si un 70 u 80% de la población están inmunes, la probabilidad de que ese virus se siga replicando se reduce significativamente. Entonces, respondiéndole a Leonardo, no se requiere que sea el 100%. Pero lo que sí es importante es que mucha de la gente que ha decidido no vacunarse, lo cual puede tener una parte, como yo les había dicho, respetabilísima, sacando pues las ideas excéntricas, ¿verdad? Y esotéricas. Hay otras personas muy inteligentes que hacen o esgrimen algunos argumentos muy lógicos. Ya les decía yo, la vacuna es una expresión, un tributo a la inteligencia humana. Lo que se acaba de hacer ahora, de sacar vacunas tan eficaces y tan rápido, es algo que debería de maravillarnos a todos. Pero el punto sería, si tú decides no vacunarte, entonces yo diría aguas, porque si decides no vacunarte, te puede dar coronavirus y te puede dar un coronavirus grave. Entonces, a lo mejor, si tú decides no vacunarte, pues entonces mejor quédate en tu casa, porque si vas a estar saliendo, aunque salgas con tu mascarilla, si tú no te has vacunado, entonces te puede dar la probabilidad de que te dé una forma grave de coronavirus es muchísimo mayor que la probabilidad de que te dé una forma leve, como está probado que sucede en las personas vacunadas. Entonces, pero yo mencionaría otro aspecto. Yo creo que por
solidaridad social. Yo creo que si yo decido no vacunarme, estoy perjudicando a los demás. A mí se me hace que si yo me pongo a razonar y a analizar bien qué vacuna me conviene, cuáles son mejores, cuáles son peores, sin hacer a un lado el que falta tiempo para saber, por un lado, qué tan eficaces sean y por otro lado, posibles daños a largo plazo, que no genéticos, que no me van a introducir un chip y que no van a cambiar mi comportamiento, entonces eso sí tiene que pasar más tiempo. Pero también acuérdense que ya sabemos de lo que los gringos llaman el long COVID. Son personas que han tenido coronavirus y que siguen muy sintomáticos y que siguen sin olfato y que siguen con dolores musculares y que siguen con una cefalea persistente difícil de tratar o que siguen con alteraciones emocionales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, la balanza es, por un lado, yo diría, mejor revisen bien, eviten tener influencia por personas que no están suficientemente informadas, pero sobre todo no rompan la cadena de solidaridad social, porque no vacunarse es perjudicar a los otros. Es que yo tengo derecho a no vacunarme, yo puedo hacer lo que se me pegue la gana. Bueno, pues sí, a lo mejor tú decides que en el departamento donde vives quieres fabricar cohetes porque estás en tu derecho, ¿no? Y entonces ahí fabricas los cohetes, ¿no? Pues sí, estás en tu derecho, nadie se puede meter con tu propia decisión. El problema es que fabricando cohetes, además del escandalazo que hayas ahí, eventualmente a tus vecinos de ese edificio, de esa comunidad o de esa zona, pues llega un momento en que si hay un accidente se los va a llevar el tren y no nada más a ti. Ese sería el problema, ¿no? Entonces yo creo que hay un componente de solidaridad social fundamental. Sí, más los daños, digamos, que está ocasionando, pues, el que estemos aislados, ¿no? Nosotros que hacemos salud mental, pues vemos ahora ya una cuestión que se llama cerebro pandémico, ¿no? No post-COVID, ¿no? Pandémico, sí, donde hay Interesante. muchísimos trastornos que tienen que ver con muchísima ansiedad, ¿no? Con problemas de control de 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 impulsos, pues, con mucha depresión, con sobre todo ansiedad y estado de alerta constante, etcétera. Pero mira, aquí dice Suri Olive, siempre siendo el mejor en lo que hace, gracias por todo su valioso conocimiento. Qué linda. Gaby Martínez dice, buenas tardes, ¿una persona inmunosupresiva puede vacunarse? La respuesta es que sí. Aquí lo que hay que hacer es evaluar qué tan inmunosuprimida está. Eso quiere decir que tenga las defensas muy bajas. Las personas que tienen las defensas muy bajas, de las vacunas disponibles ahorita, se puede utilizar cualquiera, porque no hay ninguna vacuna de virus vivos atenuados. Es decir, hay virus que se mantiene el virus todavía, se le atonta y se administra. Hay algunas vacunas que son de ese tipo, pero no las de COVID. Entonces, las personas que están con inmunosupresión sí se pueden vacunar, pero tienen que hablar con su médico para ver primero en qué condiciones se van a vacunar, cómo andan sus glóbulos blancos y demás. Y segundo, si están recibiendo medicamentos que les puedan bajar las defensas y eventualmente aminorar la capacidad de la respuesta inmune, entonces a lo mejor hay que suspenderlos temporalmente en lo que la persona se vacuna. Pero la respuesta categórica es que sí, sí se pueden vacunar. Sí, aquí también Ileana Schmidt dice, ¿cómo es la protección de estas vacunas para pacientes de enfermedades autoinmunes y personas con trasplantes tomando inmunosupresores? Básicamente. Normalmente lo que consideramos en este caso, y saludo a Ileana, es que puede haber una respuesta menor, pero no ausente. Ese es el punto importante. Lo que sabemos es que así como una persona que está después de que recibió un trasplante o de que tiene una enfermedad que hace que reciba medicamentos inmunosupresores, esa persona no necesariamente se va a infectar. A lo mejor esa persona tiene contacto con alguien que está enfermo de una neumonía bacteriana y le tose en la cara y no se enferma. O va al cine y una persona por ahí cerca estaba también tosiendo o gritando y no le pasa, no se infecta.
O sea, sí tiene bajas las defensas, pero no necesariamente quiere decir que se va a infectar por cualquier razón. Entonces, lo mismo sucede con las vacunas. Puede ser que la respuesta sea más débil, pero existe. Y entonces, en estos casos, habría que evaluar qué tanto habría que poner refuerzos y demás cosas. Pero también, las personas que han sido receptoras de un trasplante o que están recibiendo medicamentos inmunosupresores, también se pueden vacunar. Desde luego, es necesario que hablen con su médico, pero normalmente sí se puede considerar como algo que sea factible. Muy bien. Aquí dice Leonardo Gutiérrez, las últimas epidemias han sido transmitidas de animales a personas. ¿Sería igual de ético parar el consumo animal para evitar próximas pandemias, tanto como tener la convicción de vacunarse? Esto es interesante. Caramba, ahí sí nos metemos en un lío, pero hay mucha de razón de verdad en este razonamiento. Efectivamente, por ejemplo, la última esta donde estamos en el COVID-19, este virus SARS-CoV-2, sí se transmitió de un animal al ser humano. Inicialmente se considera que el que era el reservorio era el murciélago, y aparentemente el murciélago contaminó al mamífero que hay en China que se llama pangolín, y que a partir del consumo del pangolín y de la manipulación en estos que les llaman los mercados húmedos, en donde hay todo tipo de animales vivos o recién muertos y que la gente los consume, incluso muchas veces hasta crudos, que son situaciones verdaderamente alarmantes. Bueno, esto es una costumbre que puedan tener allá, ¿no? Nosotros podemos tener algunas costumbres que a otros, yo creo que algún europeo pensar que alguien se come una birria o una pancita sería algo por demás aberrante. Bueno, pues eso le parecerá al europeo, ¿no? Pero entonces sí son costumbres, pero a ver, respondiendo la pregunta, la interacción del humano con los animales es bien difícil de evitar, porque muchas veces en esa interacción y esa posibilidad de contagio no implica necesariamente consumo. Por ejemplo, la gripe aviar. De repente hay personas que se infectan de virus que contaminan a las aves y que sin que esas personas ni las hayan matado, ni las hayan, se las hayan comido, van a tener, no simplemente el hecho de tener ahí unas aves en tu casa, eso te puede hacer que tú te contagies, ¿no? Como las personas que en un momento dado puedan tener mascotas, puedan tener gatos o pueden tener otro tipo de mascotas que pueda hacer que se contamine. Pero sí, yo creo que ahí hay un punto clave de las malas costumbres del humano que sí pueden ser favorecedoras de que a partir de ahí las epidemias sean muchísimo más graves. Yo creo que ahí sí se debe de poner un alto, va a ser bien difícil por las costumbres, la idiosincrasia y todo lo demás, ¿no? Pero sí sería algo interesante y yo creo que deseable, porque efectivamente son las llamadas zoonosis, que quiere decir enfermedades que se transmiten del animal al humano y de diferentes tipos de animales. Y dice aquí Leonardo Gutiérrez, el consumo de animales y la devastación de bosques y selvas por parte de la industria que genera cada vez más la convivencia de los animales salvajes sea más cercana a la población. Y Carmen Moreno dice, muchas gracias, la información fue muy importante para crear más conciencia en los cuidados y la prevención. Saludos a Lorena. Dice Miguel Ángel Olivares Robles, estimado doctor Osvaldo, al inicio de la vacunación se hablaba de efectos de la vacuna a largo plazo en el cuerpo. ¿En qué tiempo podríamos valorar estos efectos? ¿En 2 o 3 años? Sí, Pregunta. yo diría que por ahí. Hasta ahorita lo que se está estableciendo es, espérate un año para ver si la inmunidad todavía dura y si se necesita poner refuerzos. Pero para saber efectos a la larga, efectivamente hay que dejar pasar más tiempo. Hay medicamentos que han salido al mercado y que después de 10 años se decide que es preferible retirarlos, ¿verdad? Algunos por efectos secundarios no tan serios y otros por efectos secundarios un poco más. Pero siempre se procura, por los diseños de las investigaciones,
que los efectos secundarios sean lo más reducidos posibles. Pero efectivamente, como dice el doctor, no se podrá ahorita hablar, sino hasta después de 2 o 3 años, de si hay algunas vacunas que nos han provocado efectos a largo plazo. Como también a veces nos enteramos de que hay enfermedades que nos producen efectos a largo plazo. Como en el A caso veces del son COVID. muchos años después. Claro. También me preguntan acá, ¿por qué no se acepta Sputnik, CanSino, en la Unión Europea o en Estados Unidos? ¿Por qué no se acepta a personas que se han vacunado con estas marcas, digamos? Sí, con estas vacunas. La verdad de las cosas es que, por un lado, efectivamente, aunque hay mucha evidencia de que son vacunas sólidas, eficaces y que cumplen su función de protección, no han dado a conocer los últimos resultados. Tanto Sputnik como CanSino tienen pendiente la publicación de los estudios de fase 3 a la comunidad científica. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea y de Estados Unidos, sí son, bueno, y Canadá en este caso también, son bien rígidos y dicen, mientras tú no presentes tus resultados, yo no te voy a creer porque tú me digas que mi vacuna es muy buena. Esa es la explicación. Si me apuran un poquito, pues claro que también puede haber una razón política, pues obvio, puede existir también, Eso es lo de que que sea escriben. Rusia y sea China, pues claro, tiene que haber también ahí este rollo de competencia, ¿no? Es una teoría que me están escribiendo acá, que sí sería una cuestión política. Puede ser, como yo creo que hay los dos componentes, pero hay una cosa importante, miren, ahorita en el mundo andamos en los 7,000 millones de seres humanos y se han producido alrededor de 2,000 millones de vacunas, ¿eh? Faltan muchísimas. Entonces, por eso en un momento dado, el que existan diferentes tipos de vacunas, pues es bueno porque si no nos damos abasto. Ahorita que les mencionaba yo lo de Israel, que dicen, va la tercera dosis de Pfizer. Oye, mano, ¿no habría manera de que mejor donaras vacunas a los países pobres? Hay países, por ejemplo, en el África, en donde el porcentaje de personas vacunadas anda en el 5%. Ahora, eso nos afecta a todos, acuérdense. Los virus andan viajando por todo el mundo porque el ser humano se los va a llevar. Ahorita seguramente ya se enteraron de la vacuna del mono, ¿no? Perdón, de la viruela del mono, que hubo un tipo que viajó a Nigeria y se trajo el virus de la viruela del mono a Estados Unidos. Claro, la viruela del mono es una viruela mucho menos letal que la viruela humana, pero el cuate se la trajo desde Nigeria a Estados Unidos, pues porque así fue como el coronavirus se empezó a dispersar por todo el mundo, porque la gente se mueve de un continente al otro, y entonces no es una cuestión así como en el plan doméstico de decir, oye, mano, no digas que como tú ya te vacunaste, tú ya la hiciste, ya estás protegido. Eso es una verdad parcial, porque si el otro no está protegido y el otro tampoco y el otro tampoco, el virus va a poder seguir existiendo, se va a poder seguir replicando y eventualmente va a poder mutar y dar lugar a variantes más agresivas. Pero hay una cosa que es importante. Lo que sabemos del coronavirus es que de este coronavirus, porque como ustedes saben hay muchos coronavirus, no es un virus que tenga una velocidad de mutación muy acelerada. Hay virus que mutan de manera muchísimo más acelerada. Ejemplo, la influenza. Cada año que nos vamos a vacunar contra la influenza, la vacuna contiene virus diferentes, porque los virus van mutando. Y entonces las vacunas se diseñan para las mutaciones que están presentándose. Entonces, ¿qué es lo que los expertos estiman del coronavirus, del SARS-CoV-2? Que no sabemos cada cuándo nos tengamos que vacunar.
Hay quien dice, mira, la verdad es que como no muta tan rápido, probablemente con que nos vacunemos cada 3 años, cada 4 años, a lo mejor hasta cada 5, no sabemos. En este momento no sabemos, pero les puedo decir, por ejemplo, a ver, ¿por qué no hay vacuna contra el SIDA? Pues el virus del SIDA existe desde la primavera de bueno, seguramente desde antes, pero de 1981, que fue cuando se descubrió o se describió. Bueno, pues es que ese condenado virus muta tan rápido que no se puede sacar una vacuna. ¿Cómo le haces para sacar una vacuna cuando el virus está mutando tan aceleradamente? Sacas una vacuna y ya no te sirve. En cambio, en este momento del coronavirus, con todas las variantes alfa, beta, gamma, delta, delta plus, en este momento, hasta este momento, todas las vacunas sirven en mayor o menor medida para protegernos de esas variantes. Porque, insisto, la mutación del virus no es tan acelerada. Hay otros virus, como el virus, por ejemplo, del SIDA, que muta tan aceleradamente que por eso todavía no hay vacuna. Claro. Aquí dice Leonardo Gutiérrez, ¿es posible si se liberan las patentes que laboratorios más pequeños puedan crear su propia versión de la vacuna? Bueno, cuando son son producto de investigación de todo lo que es la llamada medicina biológica, generalmente sacar las copias no es tan fácil. Tienen que ser laboratorios que estén montados de una manera muy, muy sólida, con inversiones muy fuertes. Pero aquí es interesante lo que está comentando Leonardo. ¿Por qué razón no hay todavía la posibilidad de que empresas privadas le digan a el señor Eduardo que él quiere vacunarse con Pfizer y que yo voy y yo tengo manera de pagar y yo le pago a la empresa fulana de tal y que me ponga Pfizer? No, ahorita nada más te la da el gobierno y gratis, afortunadamente. ¿Por qué? Porque exactamente lo que está diciendo Leonardo, no se han liberado las patentes. Entonces, lo que se podría hacer es pensar en la primera fase es que las empresas privadas pudieran poner a disposición esa vacuna, que tuvieran un capital para comprar grandes cantidades de la vacuna, tenerla a la mano y ponerla a disposición de la población. El que esas empresas privadas hagan sus propias vacunas o saquen copias de las existentes, no es fácil, no está tan fácil. Tiene que ser, es algo muy sofisticado. Miren, México durante muchos años fue un país productor de vacunas y se decidió hace no mucho tiempo que era más barato importar las vacunas que producirlas. Ya sabemos que no nada más en nuestro sexenio actual, sino en los sexenios anteriores, siempre ha existido un desprecio por la ciencia y por la inteligencia. Entonces, pues aquí en México dejamos de ser productores de vacunas. Pero sí, esto es lo que muchas veces la gente de los antivacunas dicen, oye, pues es que ni siquiera tiene patente. Pues sí, porque se creó al vapor, pero el que se haya hecho al vapor no quiere decir que se hizo sin bases científicas rigurosas. Se hizo muy rápido porque estamos en pandemia y porque la gente se está muriendo y porque si no se vacuna se va a seguir muriendo. Por eso los que no se vacunen les va a dar coronavirus. Muy probablemente, qué mala onda. Uno no quisiera que hubiera gente que se enfermara o que se muriera cuando todavía no debe morirse, pero les va a dar coronavirus, a menos de que se queden en su casa. Aquí en este canal, y ya voy a hacer un anuncio, hablé con la doctora Teresa García Gasca, que es la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, que están en la fase 2 de la vacuna que están produciendo ellos. Y estaban, bueno, pues juntando fondeo, ¿no? Para seguir con la investigación, pero ellos están haciéndolo. Y además son grupos que tienen una estructura científica muy sólida, que tienen a la gente muy seleccionada y que hacen los estudios de una manera muy rigurosa. De manera que lo que pueda surgir de ahí va a ser algo definitivamente confiable. Claro, pueden verlo en nuestro canal, ahí está el video de la conversación con la doctora García Gasca, que es la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, que están en este proyecto.
Dice Esperanza Rojas López, doctor González, muchas gracias por tan clara exposición. Y pues Gracias. bueno, es lo que tenemos nada más. No sé si alguien más quiera escribir su pregunta o su comentario. Y pues bueno, si ya no tenemos nada en este momento, pues me gustaría que nos dijeras algo más que no te pregunté, que creas que es importante o como corolario de esta conversatorio. Pues mira, yo creo que, por ejemplo, uno de los problemas que hemos tenido en este país es que no ha habido en primer lugar, una campaña responsable y adecuada contra la pandemia. En segundo lugar, que se han dicho muchas mentiras, que nos mienten en cuanto a lo que son las estadísticas oficiales y en cuanto a las maneras como nos podemos proteger. Yo creo que hay una parte que sí debemos todos de ponernos las pilas y que es, bueno, a ver, ¿y qué onda con la economía, no? Por ejemplo, ahorita hay muchas críticas de que los niños regresan a clases. Pues sí, los niños regresan a clases. No tendría mucho sentido decir, los niños regresan a clases y cerramos los restaurantes, ¿no? Bueno, pues es que la gente se quedó sin trabajo, la economía no se movió, lo que pasó en el país fue verdaderamente algo crítico. Creo que todos hemos conocido gente que se quedó sin trabajo, gente que tuvo que hacer modificaciones en su estilo de vida muy significativas. Entonces, no nada más es la salud, también es la economía, también es el bienestar de las personas y también es, bueno, la convivencia, lo que mencionabas respecto a esto de lo que viene siendo el daño mental por la pandemia, ¿no? Que es verdaderamente significativo. Pero a lo que yo quiero plantear es, yo creo que sería bueno que las campañas que se están haciendo y todo lo que es el criterio oficial para tomar decisiones, pues parte de unas cuantas personas, algunas de ellas no muy enteradas, otras más probablemente no muy bien intencionadas, que no dan lugar a una orientación razonable o provechosa. Por ejemplo, cualquier persona que se ha vacunado, fíjense qué importante concepto. Hablábamos de que los vacunados van a tener enfermedad menos grave, que los vacunados porcentualmente van a tener menos probabilidad de tener que requerir hospitalización, de tener que llegar a las áreas de terapia intensiva. Pero los vacunados pueden tener enfermedad asintomática. Y los enfermos asintomáticos vacunados pueden transmitir el virus. Entonces, por esa razón, si yo me entero que un familiar tuvo coronavirus, lo que yo tengo que hacer es aislarme por lo pronto una semana, si es posible más, y utilizar mi cubrebocas o la mascarilla, mantener la distancia social. Fíjense, la CDC, el Center of Disease Control en Estados Unidos, hace unos meses dijo, el éxito de la vacuna es tal que si tú vas a ir a casa de tu cuate o de tu familiar y vas a estar en un espacio cerrado y tu familiar ya se vacunó, entonces puedes estar en ese lugar sin el cubrebocas. Y si son varios miembros de la familia que visitan y que reciben y todos están vacunados, pueden tener una reunión sin cubrebocas. O sea, empezarnos a aproximar a la normalidad, lo cual era desde luego algo muy estimulante. Pues la CDC ya dio marcha atrás y ya dijo, ¿saben qué? No vayan a lugares cerrados y si van, váyanse con su cubrebocas, porque si no usan cubrebocas, se van a infectar. Muy bien. Aquí dice Verónica Navarro, excelente plática, gracias doctor González. Gracias. Muy bien. ¿Es algo más que quieras agregar? Yo creo que con eso, ¿no? Hay que vacunarse. Hay que vacunarse, sí. Sí a la vacuna. Sí, sí. Y como por ahí decía alguien, la vacunación somos todos, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que sí, las vacunas de RNA no se van a meter con nuestro material genético ni nos van a hacer esas cosas, ¿no? Por ahí hablaban de que contienen grafeno
o que se inyecta un material radioactivo, 1 gramo de no sé qué cosa, cuando la vacuna tiene entre 0.3 y 0.5 mililitros, pues de dónde le puedes meter 1 gramo, y además la vacuna es un líquido transparente, entonces ¿dónde diablos puedes hacer tantas maldades como si quisieras dañar a la humanidad? Y pues no olvidemos, estamos en pandemia y quién sabe qué vaya a pasar, ¿eh? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Quién sabe, no? Yo aquí tengo el top 5 de los fake news de las vacunas, ¿no? Que tienen un dispositivo rastreador, que ya lo mencionaste, este, que pueden infectar, ¿no? Que pueden cambiar el material genético, que tienen aquí una situación donde quedas magnetizado, entonces se ponen una cuchara en el hombro para demostrar que están magnetizados y todo esto, ¿no? Que tienen atracción magnética, ¿no? Sin embargo, Y, acuérdense que la piel, ujú, como tenemos lípidos, tenemos grasa y tenemos humedad en la piel, cualquiera de nosotros puede hacer la prueba de acercarnos a algo y se puede quedar adherido a la piel en condiciones en donde tengamos humedad o grasa acumulada, ¿no? En la superficie. Eso también viene siendo una mentira muy grande, ¿no? Y bueno, ¿se acuerdan que hablábamos hace algunos meses de la infodemia, ¿no? En donde venía todo esto de las fake news y estas cosas. Ahora por ahí alguien ya acuñó el término de la conspiranoia, ¿no? En donde ya viene una serie de conspiraciones en contra de lo científico, que bueno, pues es que hay gente que tiene, como yo les decía, una razón sólida que puede ser, bueno, que no puede, es respetable, pero hay personas que la verdad es que se influyen muy fácilmente por lo que dicen otros. Y esas personas que son influidas con tanta facilidad, entonces pueden empezar a llevar mentiras. Acuérdense Trump, como decía, ¿no? Trump primero dijo, ¿por qué no se inyectan cloro que utilizan para la cocina y para los baños, ¿no? Y hubo gente que se lo inyectó y se murió, ¿no? Y después también dijo que se empezara a usar la hidroxicloroquina cuando por ahí surgió un estudio que parecía útil para tratar coronavirus y rápidamente se vino abajo y se consideró que no tenía ningún caso utilizarla. Sin embargo, a nuestros pacientes que necesitan ese medicamento pasamos muchos meses sin podérselos dar porque estaban agotados, porque todo el mundo se estaba tomando la hidroxicloroquina para que no le diera coronavirus, porque eso había dicho Trump, ¿no? claro. Muy bien. Las cosas serían muy diferentes si tuviésemos un tratamiento eficaz, como es el caso de la influenza. Entonces, como no tenemos un tratamiento eficaz aún, hay cosas que se pueden hacer en los pacientes graves. Hay cosas que pueden ayudar a que la mortalidad se reduzca en las personas muy enfermas. Pero en la persona que está en su casa, que está sintiéndose mal con fiebre, dolor de cabeza y demás, ahí el punto es que necesitamos que podamos evitar que esto suceda. Necesitamos tener la posibilidad de que no ocurra esto, y esto de la única manera va a ser mantener la distancia, por supuesto, y vacunándonos, ¿no? No creo que haya otra posibilidad. Claro. Aquí dice Leonardo Gutiérrez, muchas gracias, excelente información. Y bueno, ya que Gracias. hablabas de las fake news, también existe lo que se llama infoxicación, ¿no? Que es pues, situación donde las personas, básicamente se ven, pues, muy alteradas, porque, pues, ahora la información, pues, viaja rápidamente, todo es inmediato, la inmediatez es una de las características como de estos tiempos, ¿no? Y las redes sociales y la tecnología, pues, ayudan a esto, ¿no? Y la infoxicación, pues, sí, es una situación donde no hay alfabetización digital suficiente, ¿no? Y a Sí, veces se enferma más la noticia falsa y la falta de información, ¿no? O la información falsa, que infecta también de manera emocional y a las personas
y pues están todo el tiempo en estado de alerta, ¿no? Que produce pues mucha ansiedad y muchas situaciones emocionales importantes. Así que no a la infoxicación, por favor, ¿no? No a las fake Ujú. news, por favor que haya alfabetización digital y esto es exactamente lo que tratamos de hacer en este canal del Instituto de la Familia, del Instituto de Investigación y Estudios sobre la Familia, donde damos un espacio de reflexión responsable sobre todo para temas de salud y de salud mental. Y pues te agradecemos muchísimo, doctor González Larrivier, que hayas estado aquí con nosotros para, Gracias. para darnos pues mucha tranquilidad, ¿no? Para que esto se pueda compartir y haya personas que estén bien informadas, que cuiden a los demás, ¿no? Que tengan esta responsabilidad social, pero también que estén mucho menos ansiosas y que están mucho menos en estado de alerta, porque pues el miedo enferma exactamente igual y la ansiedad pues, que el virus mismo. Sí, estamos en pandemia y yo creo que sí, podemos ser responsables sin que estemos apanicados, ¿verdad? Y tenemos que en la medida de lo posible continuar nuestra actividad. Eso es verdad. Claro, pero yo creo que este tipo de información ayuda muchísimo, porque pues si no sabemos qué va a pasar, necesariamente vamos a estar en estado de alerta y necesariamente vamos a tener miedo como un mecanismo de defensa. Así que pues bueno, este tipo de situaciones donde hay alguien como tú que pues que tiene mucha experiencia y muchos conocimientos y nos puede dar una luz, digamos, para saber qué es lo que va a pasar ayuda muchísimo a la situación emocional de las personas en general. Muy Pues, bien. pues muchísimas gracias. Al Eh, contrario, muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que estuvieron escuchando. Muy bien. Pues esto es Espacio en Equilibrio, un espacio de reflexión responsable en temas de salud y salud mental. Y somos el Instituto de Investigación y Estudios sobre la Familia. Yo soy Gabriela Martín del Campo y pues hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.